Devocional. El triunfo de la gracia sobre el pecado. Romanos 5:20. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. El apóstol Pablo explica que la ley de Dios no vino a salvarnos, sino a hacer evidente nuestra incapacidad para cumplirla, lo que aumentó nuestra conciencia del pecado. Sin embargo, cuando el pecado se hizo más evidente, la gracia de Dios sobreabundó, demostrando que su amor y perdón son mayores que nuestra caída. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo la ley revela el pecado, pero cómo la gracia de Dios, a través de Jesucristo, supera y vence ese pecado. 1. La ley agranda la ofensa. El primer punto que Pablo señala es que la ley entró para agrandar la ofensa. La ley de Dios, al ser perfecta y justa, revela la magnitud del pecado humano. Antes de la ley, la humanidad tenía una conciencia vaga del pecado, pero la ley de Dios especificó lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esta revelación aumentó la conciencia del pecado, pues al conocer la voluntad perfecta de Dios, nos damos cuenta de cuán lejos estamos de ella. La ley expone nuestras fallas y nos muestra que, por nuestra naturaleza caída, no podemos cumplirla perfectamente. 2. El pecado sobreabunda, pero la gracia sobreabunda mucho más. A pesar de que la ley expone la gravedad del pecado, el versículo nos ofrece una esperanza gloriosa. En cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque el pecado es grave y extenso, la gracia de Dios es mucho más abundante. La obra redentora de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, sobreabunda cualquier pecado humano. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán grande o profundo sea nuestro pecado, la gracia de Dios es más poderosa y suficiente para perdonarnos y restaurarnos. La gracia de Dios no solo cubre nuestros pecados, sino que los supera, ofreciendo una salvación completa y definitiva. 3. La gracia, la respuesta definitiva al pecado. Este versículo subraya la supremacía de la gracia sobre el pecado. La gracia no solo es suficiente para cubrir nuestros pecados, sino que también triunfa sobre ellos. Cristo vino a traer una solución definitiva al pecado, no solo a través de la revelación de la ley, sino mediante la manifestación de su gracia salvadora. La gracia de Dios es la respuesta definitiva a la maldad humana. Mientras que la ley resalta nuestras deficiencias, la gracia nos ofrece perdón, restauración y la oportunidad de una nueva vida en Cristo. Aplicaciones prácticas. 1. Apreciar la gracia de Dios. La ley nos recuerda nuestra incapacidad para alcanzar la perfección, pero la gracia nos muestra el amor inmenso de Dios. Al comprender que, aunque el pecado es grande, la gracia de Dios sobreabunda, debemos vivir con un corazón agradecido, reconociendo que la salvación no se basa en nuestros esfuerzos, sino en la obra de Cristo. 2. Vivir con humildad y responsabilidad. El hecho de que la gracia de Dios sobreabunde sobre el pecado debe motivarnos a vivir de manera responsable. No debemos tomar la gracia como un permiso para seguir pecando, sino como un incentivo para vivir en obediencia a Dios, sabiendo que su gracia nos ha dado una nueva oportunidad para ser transformados a su imagen. 3. Compartir el mensaje de la gracia. El Evangelio de la gracia debe ser proclamado al mundo, especialmente en un tiempo donde el pecado y el sufrimiento son evidentes. La gracia de Dios es la esperanza que todo ser humano necesita. Como creyentes, debemos ser portadores de esta gracia, compartiendo el mensaje de que no importa cuán grande sea el pecado, siempre hay una gracia más grande disponible en Cristo. Conclusión. La ley expone nuestra incapacidad, pero la gracia ofrece perdón, restauración y una nueva vida. Al reflexionar sobre este versículo, podemos ver que el amor y la misericordia de Dios no solo cubren nuestros pecados, sino que los superan. Vivir con esta comprensión nos lleva a una vida de gratitud, humildad y obediencia,
mientras proclamamos el mensaje de la gracia a un mundo necesitado de esperanza.